Hola, hola, amados del Señor, Dios les bendiga. Quiero compartirles una palabra maravillosa que debemos tener en cuenta y debemos saber. Hijos de Dios. Mucha gente se dice hijos de Dios, pero no entienden realmente lo que esto significa y lo que esto requiere y lo que realmente es, porque todo está guiado por la palabra de Dios. Aquí es que se nos enseña cómo es un verdadero hijo de Dios. Entonces vamos a leer Primera de Juan 3. ¿Qué es lo que vemos en un hijo de Dios? ¿O cuáles son los frutos de un verdadero hijo de Dios? Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿A quién? A Jesucristo, al que murió en una cruz, crucificado, derramando su sangre por cada uno de nosotros. Y que cuando le aceptamos en nuestro corazón, por el poder del Espíritu Santo, por el Espíritu que entra dentro de nosotros, entonces somos hechos hijos de Dios. Eso también está en la palabra. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Cuáles son las características de un verdadero hijo de Dios? Vamos a seguir leyendo. Dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo hijo de Dios se purifica a sí mismo, buscando ser como Él es y siendo como Él es. ¿Quién es Él? Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor. Él es puro. En Él no hay pecado. Y sigue diciendo: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. En Cristo no hay pecado. No puede reinar el pecado en un hijo de Dios. No puede ser que un hijo de Dios ande por el mundo pecando, semejante a los del mundo. Dice aquí que el mundo no nos conoce, porque no somos igual, en el sentido que no es que nos creemos mejor viviendo dentro de nosotros. El Espíritu Santo, su nombre lo dice, santo y puro. Y aquí la palabra nos está diciendo, y dice así: todo aquel que comete pecado infringe la ley. Vamos en el 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Esto no es que yo quiera ser mejor que otro. Esto es que tú también tienes la posibilidad de que Él quite tu pecado. Es que todo el mundo puede. Por eso dice la palabra que Él vino a salvar al mundo, porque no hay distinción. Porque tú podrás decir: ay, que tú te crees que eres más santa que yo, que eres mejor que yo. No es que no me creo mejor, que es que yo acepté a Jesús en mi corazón. Él es el santo, Él es el puro, y Él me hace a mí ser como Él. Tú también tienes la posibilidad. La distancia entre que tú seas así es simplemente aceptar a Jesús y seguirlo. Ese es lo único, que lo aceptes en tu corazón y que lo sigas. Entonces vas a ser como Él, porque va a entrar a morar el Espíritu de Dios, y por lo tanto vas a ser hecho hijo de Dios, y vas a ser puro como Él, porque ese Espíritu Santo maravilloso es el que nos ayuda a ser como Él. Y sigue diciendo: sabéis que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Un hijo de Dios no peca deliberadamente. Dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El no pecar es simplemente hacer justicia. Es obedecer a la palabra de Dios. Y dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo es un asesino, es un mentiroso. Él peca desde el principio, y aquellos que lo siguen están tan engañados. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, deshacer todo pecado en nosotros. Es mentira que tenemos que vivir en el fango, en el pecado, pecando todo el tiempo. Ay, que no puedo dejar de pecar. Sí puedes, solo tienes que aceptar a Cristo en tu corazón y dejar que Él entre en tu vida, y verás como sí se puede. Y dice: todo aquel que es nacido de Dios. Esto es el secreto, el nuevo nacimiento. Cuando aceptas a Jesús, ya no eres la misma persona. Lo vas a notar. Cuando decidas por Él, unas fuerzas de Él van a venir sobre ti, en ti, que no vas a saber cómo hice esto, cómo hice aquello, cómo lo que no podía hacer antes, lo hice. Dejé de pecar. Ya no me satisface el pecado. Ya no anhelo pecar. Y aunque caigo a veces, no me satisface, no siento satisfacción en el pecado. Aborrezco
el pecado. Eso es el fruto de tener al Espíritu en nosotros. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Práctica del pecado. Práctica es cuando tú repites algo y te perfeccionas en ello para tener resultados. Entonces, hay personas que sí caen en pecado, caemos en pecado, en hacer algo mal, algo que desagrada al Señor. Pero el Señor conoce nuestros corazones. Aún vivimos en este cuerpo de carne, que lo que le encanta es pecar. Pero ya no te satisface, ya te sientes mal, ya no quieres pecar, ya no te agrada pecar, ya no quieres hacer eso que hacías antes. Y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. El Espíritu Santo, el Señor Jesús entronado en tu corazón, es la simiente de Dios, ya fue sembrada en ti, en tu vida. Y no puedes pecar. No es que no quieras pecar, quizás sí a veces quieras, pero no puedes. Hay algo, esa simiente en ti, ese poder que no te deja pecar, que no te satisface el pecado, porque eres como Jesús, porque empiezas a ser como Jesús y a sentir como Jesús y a pensar como Jesús. Y dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Los nacidos de Dios no pueden pecar, aunque a veces caigan por error, no pueden, ya no pueden ir más allá, ya no pueden ir más profundo, porque el que practica el pecado lo repite tantas veces que ya no le satisface esto, ya quiere algo más grande. Ya no le satisface esto tan sucio, ya quiere algo más sucio, más violento, más fuerte. Y así es el pecado. Pero cuando eres nacido de Dios, no te satisface el pecado. Más bien lo disminuyes cada día más, lo disminuyes cada año más. Ya llegan las personas y ven y dicen, pero este no es la persona que yo conocí, es tan diferente. Dice, el que permanece en él no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si amamos a nuestros hermanos, si amamos a nuestro prójimo, no vamos a pecar. Porque el pecado se basa en hacerle daño a otro o hacernos daño a nosotros mismos. Entonces no vas a pecar. Cuando haces la justicia de Dios, es cumplir su palabra, no vas a pecar. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.